Bien, vamos a otras informaciones y a otra entrevista también. La obesidad es un factor común entre los pacientes jóvenes que permanecen internados en unidades de cuidados intensivos producto del COVID-19. Su evolución es más compleja y presentan otras complicaciones médicas como explosión inflamatoria o una posible falla pulmonar. Para hablar sobre este tema nos acompaña Alex Escalona, el jefe de cirugía y del programa de obesidad y diabetes de la Clínica Universidad de los Andes. Muchísimas gracias por este contacto y muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por el contacto. A ver, mucho se nos ha dicho y creo que es bien engañoso que el grupo más vulnerable frente al coronavirus son los adultos mayores y sabemos que es así, pero también sabemos que hay personas jóvenes que enferman y una de las advertencias que se está haciendo es esta, ¿no? Que en los jóvenes la obesidad es un factor de riesgo súper relevante. ¿Cuán asentado está eso con lo poco todavía que conocemos del coronavirus? Bueno, eso es correcto. De las enfermedades que aumentan el riesgo de complicaciones graves producto de coronavirus, la obesidad, la diabetes y la hipertensión se han identificado como uno de los factores de riesgo más importantes. Otro factor de riesgo es la edad, sin duda. Las personas con mayor edad tienen mayor riesgo de complicaciones, mayor riesgo de tener que requerir ventilación mecánica, mayor riesgo de mortalidad. Sin embargo, en pacientes más jóvenes hay factores de riesgo conocidos como los que ya mencionamos, donde la obesidad ha aparecido como un factor de riesgo muy significativo de mayor necesidad de ventilación mecánica, estadías en UCI más prolongadas y también mayor riesgo de mortalidad. Doctor, lo que se ha constatado no es necesariamente que las personas obesas se contagien más, sino que una vez que se contagian pueden agravarse más, no sé si estoy entendiendo bien, o también podrían estar más vulnerables al contagio. No, lo que usted dice es correcto. Las personas con obesidad, hasta donde sabemos, no tienen mayor riesgo de contagiarse, por lo tanto, manteniendo las precauciones universales de las autoridades de salud, deben mantener un riesgo bajo de contagio. Sin embargo, cuando se contagian, tienen más riesgo de complicaciones y mayor riesgo de mortalidad. Ya, doctor, se habla de una explosión pulmonar. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Qué tipo de, no sé, no es pulmonar, es una explosión inflamatoria? ¿A qué nos referimos? ¿A que en el fondo lo que genera el coronavirus en los pulmones de las personas obesas es peor que lo que puede generar en una persona que no tiene obesidad? Claro, no se sabe exactamente los mecanismos por los cuales la obesidad, la hipertensión y la diabetes son factores de riesgo de complicaciones más graves por enfermedad por coronavirus. Hay varias ideas, una de las principales ideas tiene que ver con el estado proinflamatorio que presentan todas las personas con obesidad, especialmente con obesidad mórbida. Cuando se sube de peso, el exceso de tejido adiposo determina una liberación de sustancias que son llamadas proinflamatorias, que al tener contacto con algún agente infeccioso, en este caso coronavirus, produce una cascada inflamatoria mucho más grave, mucho más compleja, con mayores complicaciones sistémicas, especialmente en este caso pulmonares, que es lo que se ve en personas que no tienen obesidad o que no tienen hipertensión o diabetes. Ya, y eso entonces explicaría el que estos casos se agraven bastante más o más rápido. Por eso se le llama como explosión inflamatoria. Pareciera ser que el cuadro es mucho más violento, ¿no? Exactamente, esa es una de las razones, existen otras más también. Las personas con obesidad tienen otros factores mecánicos que hacen más difícil, por ejemplo, intubarlos. Cuando requieren ventilación mecánica, la intubación de personas con obesidad es mucho más difícil y eso lo saben muy bien los médicos intensivistas, los médicos anestesistas. Por otro lado, las personas con obesidad, una vez que ya están en ventilación mecánica, la manera de ventilación mecánica es mucho más compleja, requiere más presiones para poder tener una adecuada ventilación alveolar y una adecuada oxigenación. Y también se ha visto que las personas con obesidad tienen estadías en UCI más prolongadas que las personas sin obesidad. Doctor, pero en el fondo, no sé, de qué tipo de obesidad estamos hablando, porque también hay una obesidad que puede estar un poquitito oculta. Hay gente que tiene sobrepeso, hay otras personas que tienen una obesidad mórbida, hay gente que tiene obesidad que tiene otras enfermedades de base asociadas, donde la obesidad es un factor súper preponderante. ¿De qué tipo de población obesa estamos hablando? Porque también los índices han ido aumentando en Chile y en el resto del mundo también, muchísimo, cada día con peores hábitos alimenticios, más sedentarios. Yo creo que la mayoría de la población tiene algún grado de sobrepeso u obesidad.
Exactamente. Bueno, la verdad es que los estudios que hay inicialmente fueron estudios en la población asiática, en China especialmente, luego en Europa, y actualmente hay varios estudios publicados en poblaciones de Estados Unidos. Distinguen obesidad, índice de masa sobre 30, sobre 40. Lo que se sabe es que mientras mayor es la obesidad, mayor es el riesgo de complicaciones graves producto de la enfermedad por coronavirus. Y si a eso le sumamos otras enfermedades asociadas como diabetes tipo 2 e hipertensión arterial, este riesgo se multiplica aún más todavía. Claro, porque también las cifras nos hablan de eso. He leído que un tercio, por ejemplo, de los contagiados tiene hipertensión, que pareciera ser una causa bien relevante en las complicaciones y en los fallecimientos también por el coronavirus. La diabetes pareciera ser también una enfermedad de base que pilla muy mal parado el organismo frente al coronavirus. Exactamente, y tenemos que recordar que en nuestra población Chile tiene una prevalencia de sobrepeso sobre 60%, prevalencia de obesidad sobre 20-25%, especialmente en poblaciones jóvenes, en adolescentes también, y por lo tanto son factores que están ya presentes en nuestra población y que hace que el riesgo de contagio, si bien es cierto, no lo aumenta, la posibilidad de complicaciones graves es mucho mayor en nuestra población más joven. Por lo tanto, tenemos que tener presente que no solamente los adultos mayores están expuestos a mayor riesgo de complicaciones si se contagian, sino que también nuestra población más joven, especialmente las personas con obesidad, con hipertensión y con diabetes tipo 2. Ahora, doctor, alguien podría decir, pero ¿cómo? Si el coronavirus lo que te hace es una afectación a los pulmones al final, hay dificultades para respirar, es una neumonía tipo COVID, digamos. ¿Por qué en una persona con obesidad los pulmones se van a afectar más que en una persona sin esa obesidad, en una persona que está en buen estado físico? ¿Cuál es la razón como biológica? ¿Qué es lo que va pasando en el cuerpo de una persona obesa que hace, por ejemplo, que los pulmones no tengan la misma capacidad para recuperarse de un COVID? Bueno, uno de los principales problemas que tiene esta enfermedad en población general con obesidad o sin obesidad es el daño pulmonar, neumonía, producto de este virus. Esto tiene que ver con liberación de factores inflamatorios que producen daño en los vasos sanguíneos que están en los pulmones. Eso produce una disminución muy grave de la oxigenación, dificultad para eliminar el CO2. Y por esto que estos pacientes rápidamente pueden caer en ventilación mecánica por insuficiencia respiratoria. Si a esto le sumamos que los pacientes con obesidad tienen mayores dificultades para respirar, independiente de esta enfermedad, tienen más apnea del sueño, tienen dificultad para poder expandir sus pulmones producto de la mayor presión por grasa intraabdominal, las dificultades para poder hacer ventilación mecánica en estos pacientes ciertamente son mayores. Cuesta mucho más oxigenarlos, cuesta más darle oxígeno en forma adecuada que les permita mantener un metabolismo de oxígeno adecuado y una liberación de CO2 que les permita mantenerse con vida, básicamente. Ahora, doctor, eso es porque en el fondo los pulmones de las personas obesas, estoy elucubrando a esto desde cero expertise en la materia, digamos. Para las personas obesas que son más sedentarias, que a lo mejor se mueven menos, los pulmones pueden ir perdiendo cierta flexibilidad. Es como un músculo que se va trabajando menos y por ende está menos receptivo a recuperarse y a tener mayor capacidad si es que hay una neumonía por COVID, porque si no, ¿por qué podrían los pulmones de una persona obesa ser como más débiles o menos flexibles que el de una persona no obesa? ¿Qué es lo que les va pasando? Usted me dice incluso en la normalidad. Claro. Les cuesta más a las personas obesas poder respirar bien. Así es. Bueno, las personas con obesidad, independiente de tener o no esta enfermedad, tienen mayores posibilidades de tener complicaciones o enfermedades pulmonares. Una de las más conocidas es la enfermedad por apnea del sueño, en los cuales los pacientes efectivamente dejan de respirar durante la noche por algunos segundos o incluso algunos minutos, y una enfermedad grave que aumenta el riesgo de mortalidad a largo plazo. A eso hay que sumarle otras complicaciones pulmonares debido a la obesidad solamente. De la forma que las personas con obesidad, cuando se enfrentan a esta enfermedad por coronavirus, no se enfrentan a una enfermedad infecciosa en condiciones normales, se enfrentan en una enfermedad infecciosa ya con complicaciones pulmonares producto de la obesidad. Y eso claramente los deja mucho más expuestos, más débiles frente a esta enfermedad, y cuesta mucho más para los médicos que están a cargo de ellos, especialmente en unidades de cuidado intensivo, ayudarles a oxigenarlo y a recuperar su función pulmonar y ventilatoria.
Yo no había pensado nunca en esto, en cómo esto podía predisponer a ciertas poblaciones a lo mejor enfermarse más o con más gravedad, porque en el fondo también aquí hay aspectos culturales y sociales, doctor. Chile es un país donde la obesidad ha ido creciendo, no nos alimentamos bien, el apuro cotidiano también, y también algunos dicen un tema de dinero hace que mucha gente coma mucha más comida chatarra, etcétera. Yo no sé si hay alguna comparación, por ejemplo, con países de Oriente, donde se origina el coronavirus, pero donde también por razones culturales sabemos que ellos comen mucho mejor que nosotros. De hecho, comen mucho menos frituras que nosotros, casi todo es horneado. ¿Se constatan diferencias desde este punto de vista o todavía es muy pronto para poder hacer estudios más acabados? Bueno, la verdad es que todavía es bien precoz para poder establecer diferencias de riesgo de complicaciones graves en diferentes poblaciones o diferencias étnicas. Lo que sí es claro es que ya desde el inicio los reportes de enfermedad en China mostraban discreto mayor riesgo de complicaciones graves en personas con obesidad. Ahora, la obesidad es menos prevalente en las poblaciones asiáticas comparado con las poblaciones occidentales, y cuando esta epidemia ya llegó a Europa y posteriormente a Estados Unidos, poblaciones con mucho más prevalencia de obesidad, se hizo mucho más evidente el mayor riesgo de contraer complicaciones graves producto de la enfermedad por coronavirus en personas jóvenes con obesidad, con diabetes y con hipertensión. Claro, porque De aquí manera que también... nosotros tenemos que suponer... Sí, no, porque le iba a decir, aquí también estamos viendo otro de los coletazos o otra de las constataciones de lo que hace mucho rato venimos hablando, y aquí en Canal 24 Horas lo hemos hablado muchas veces, cómo la obesidad se transforma en un factor de riesgo prácticamente de todas las enfermedades. Cada vez que hacemos una entrevista por cáncer, la obesidad está presente. Diabetes, ¿para qué decir? Y así un suma y sigue. Y ahora también ver que es un factor tan predisponente en la gravedad que puede tener una persona por COVID hace que constatemos una vez más que estar con sobrepeso, obeso, es un riesgo para la salud, un riesgo palpable. Exactamente, exactamente. De hecho, las sociedades científicas internacionales que tienen que ver con enfermedades crónicas, diabetes y obesidad, han considerado esta pandemia por coronavirus en regiones con alta prevalencia de obesidad como un choque entre dos pandemias. Significa, en una población con una enfermedad ya grave, altamente prevalente como obesidad, llega otra enfermedad infecciosa, en este caso una pandemia por coronavirus, que afecta especialmente a las personas más vulnerables desde ese punto de vista, que son personas con obesidad o con diabetes o hipertensión. Bueno, de hecho hace rato que se dice que la pandemia del siglo XXI es la diabetes, que es una enfermedad que ha ido subiendo y aumentando muchísimo en el tiempo y que tiene, como en muchos casos, entiendo que sobre todo en la diabetes tipo 2, a la obesidad como uno de los problemas, los malos hábitos de alimentación y también el sedentarismo que estamos teniendo. Eso en Chile, doctor, hace que estemos en una situación de vulnerabilidad, que el riesgo sea bastante grande, no solo para el coronavirus, para otras enfermedades también. Exactamente. La obesidad predispone a mayores complicaciones en general en muchas enfermedades a distintas edades, ya desde niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Las personas con obesidad habitualmente tienen más complicaciones, más mortalidad. Es un factor de riesgo muy importante desarrollar otras enfermedades que directamente se asocian a menor expectativa de vida, diabetes, hipertensión y cáncer también. Hay varios cánceres asociados a obesidad. De manera que efectivamente nuestra población en Chile nos deja mucho más vulnerables a complicaciones más graves en el caso de esta nueva pandemia. Sí, para ir finalizando, hemos hablado en esta entrevista de los adultos mayores por un lado y de las personas obesas por el otro. Me imagino que ser adulto mayor obeso genera incluso mayor riesgo. Ahí estamos hablando de dos factores predisponentes súper importantes. Sí, la obesidad en personas jóvenes es importante y tiene este grado de incidencia en la enfermedad. Le pregunto, ¿cómo incide entonces en el caso de adultos mayores que son obesos? Ahí hay como un doble riesgo, ¿no? Exactamente. En la medida que se suman factores de riesgo, aumenta aún más el riesgo de complicaciones graves, que en este caso es básicamente requerir ventilación mecánica o también riesgo de mortalidad. Los pacientes con obesidad tienen 4 veces más riesgo de mortalidad producto del coronavirus
y si a eso le sumamos diabetes, hipertensión o edad sobre 60, 70 años, este riesgo se aumenta en forma muy importante y esto es lo que hemos visto en las descripciones que tenemos del Ministerio de Salud respecto de quienes están hoy día lamentablemente falleciendo producto de esta pandemia en Chile. Bien, una razón más, doctor, para tomar conciencia de lo que significa estar aumentando nuestros niveles de obesidad como lo está haciendo Chile. Hemos hablado insistentemente en este canal de las campañas, de la prevención del autocuidado, del no sedentarismo y también el COVID nos viene a recordar con esta evidencia que ser obeso es un factor de riesgo, no solo para el COVID, para otras enfermedades también. Le queremos agradecer al doctor Alex Escalona, jefe de cirugía del programa de obesidad y diabetes de la Clínica Universidad de los Andes, por habernos acompañado. Que tenga un buen día.